Amados, hoy día vamos a ver un tema que ha sido controversial a través de los siglos y que es un tema que enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para que esto se pueda entender en el contexto y se pueda aceptar la voluntad de Dios con gozo. Vamos a leer el pasaje de Efesios 5, 21 al 25. La epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, que trata ahí el tema de la sujeción a Dios como creyentes. La sujeción a Dios como creyentes. Entonces, si podemos orar y entregar esto al Señor para que nos guíe. Señor Jesús, te damos gracias por tu vida. Te damos gracias por tu ejemplo. Te damos gracias, Señor, que nos redimiste de la perdición. Por tu muerte en la cruz, pagaste por nuestro pecado y los pecados de la humanidad, Señor. Nos ponemos en tus manos y conforme a tu palabra, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé revelación de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer Efesios 5, versículo, aquí lo tengo, versículo 21 al 25. Dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, hay bastante tema en este pasaje. Vamos a ir versículo por versículo. Cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, en el griego original, lo que dice en el texto es someteos en el temor de Dios. Aunque San Jerónimo en el siglo III, cuando tradujo la Biblia del griego al latín, le añadió unos a otros. Que no está en el original y que cambia bastante lo que el Espíritu Santo había inspirado al apóstol Pablo y que quería comunicarnos.
Entonces, veamos la idea original del texto original. Trata de nuestra sujeción a Dios en el temor de Dios, lo cual es un modo de vida que sigue el ejemplo de Jesús, sus apóstoles y los profetas. De hecho, esta es una de las cosas fundamentales en la vida del cristiano, que considera en todo la voluntad de Dios, busca la guía del Espíritu Santo y ciñe su vida conforme a la palabra de Dios. En contraste, el que no tiene temor de Dios, obviamente no se va a sujetar a la voluntad de Dios, ni va a seguir al Espíritu Santo, ni va a consultar la palabra de Dios, sino que su vida va a conducirse conforme a su propia voluntad, a sus deseos, a sus sentimientos y a su ignorancia de la palabra de Dios, de sus principios y métodos. Así, sin temor de Dios, una persona decide conforme a lo que al mismo le parezca, o sienta, o piense. El someterse del creyente en el temor de Dios es una de las grandes evidencias de ser hijos e hijas de Dios, que han nacido de nuevo, nacido de lo alto, nacido del Espíritu. Con respecto a este tema, la palabra de Dios nos enseña bastante. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio. Por ahí comenzamos a caminar con Cristo, considerando, meditando, sopesando y obedeciendo sus mandatos. Así, sujetos al Señor en el temor de Dios, podremos ir creciendo en el carácter de Jesucristo, asemejándonos cada día más y más a Él. Asimismo, sujetos a Él en el temor de Dios, podremos ser usados por Él en su obra conforme a sus propósitos, yendo de menos a más en la vida, como siervos y siervas fieles que crecen en responsabilidades en el reino de Dios. Para los creyentes fieles,
el Señor nos da grandes promesas en esta área, como por ejemplo lo que aparece en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Haré con ellos pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué precioso. Por otra parte, la palabra de Dios nos enseña en qué consiste el temor de Dios. Así aparece en Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Asimismo, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 27, se nos enseña: el temor de Jehová aumenta los días. Gran promesa en Proverbios 22:4. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, nos dice al respecto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Con el temor de Dios, nosotros, los creyentes, vamos a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece, evitando así seguir el camino infame del humanismo, esa religión tan prevalente en el mundo de nuestra época, que ha puesto al hombre, la voluntad humana, por sobre la persona del único Dios verdadero. Y ama lo que Dios aborrece y aborrece lo que Dios ama. Y que lleva al hombre a vivir conforme a sus ideas propias, a sus sentimientos desordenados y a sus pensamientos ajenos a la opinión de Dios. Eso como forma de vida. A nosotros, en tanto, la palabra de Dios nos insta a someternos a Él en el temor de Dios. Por otra parte, en la relación de unos y otros, el fundamento para conducirnos entre hermanos y hermanas en el cuerpo, esto es, la iglesia, debe estar presente el temor a Dios. Y así hacer con los demás lo que agrada a Dios, especialmente
el actuar con el amor ágape de 1 Corintios 13 para con el prójimo y cumpliendo así la ley de Cristo. Ahora, siguiendo con el texto de Efesios 5:21, el apóstol incluye los ejemplos de relaciones familiares y laborales más cercanas y que veremos versículo a versículo. En el versículo 22, las casadas estén sujetas. Ahí nuevamente es una añadidura de San Jerónimo en el siglo III. No está en el idioma original. En el griego original dice las casadas a sus propios maridos como al Señor. O sea, el contexto es en el temor de Dios. Aunque esto que nos muestra esta escritura parezca para algunos tan pasado de moda para los tiempos perversos que vivimos, e incluso para algunos suena a concepto patriarcal machista. Pero debemos recordar que esta es la opinión y voluntad de Dios. Algo que trae descanso, confianza y estabilidad a la relación matrimonial. En vez del caos, la anarquía, la inestabilidad, los enojos y guerras constantes, que son la tónica en la gran mayoría de relaciones de pareja de la gente del mundo, ajenas a Dios. Ahora, no es el azar el que nos dice las casadas a sus propios maridos como al Señor, sino es un mandato para la mujer de parte de Dios, ya que una gran debilidad de la mujer es desestimar e incluso socavar el rol del esposo dado por Dios de ser cabeza espiritual en la familia. Y sin duda, esta es una gran responsabilidad para el hombre, que en algún momento ha de dar cuenta a Dios de lo que ha hecho como cabeza espiritual. Para que exista armonía, un ambiente de paz, de seguridad y gozo en el hogar, la mujer creyente va a honrar a su esposo, pues esto agrada al Señor. La mujer, viviendo sujeta a su marido, va a descansar y asumir su rol de ayuda idónea. Lo cual trae gran estabilidad a los hijos, además de sí misma y a su marido. También esto tiene su buen grado de influencia en la paz social de una comunidad, pues familias bien
constituidas y ordenadas, no solo influencian para bien a hijos e hijas, sino que son luz para este mundo de tinieblas. Entonces, la sujeción de la mujer para con el marido en el temor de Dios es expresión de la sabiduría de Dios entregada al matrimonio para gran bendición relacional y que beneficia a muchos. Y la sujeción es como al Señor, lo cual evita desorden, exageraciones y menoscabos. Seguimos con el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué gran responsabilidad le asigna Dios al marido. Pues ser cabeza implica mucho, pero mucho para con Dios. El marido debe ser y actuar a semejanza de Cristo, proveyendo estabilidad, paz, gozo a su esposa e hijos, siendo modelo en todo, desde la intercesión, al servicio, al cuidado, a la provisión en todo ambiente, al trato respetuoso y considerado, a ser afable. El versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Qué tranquilidad, gozo, alegría y descanso el que se dé una relación así entre esposo y esposa. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el amor ágape que aparece en 1 Corintios 13 es la norma que debe tener el marido para relacionarse con su mujer, con sus hijos, dispuesto a dar su vida por ellos, en una entrega sin reservas ni condiciones que no sean las del amor sacrificado que exhibió Jesucristo por su iglesia. Y las cualidades de ese amor que aparece en 1 Corintios 13, el versículo 4 al 8. Las cualidades de ese amor son: primero, es sufrido. Segundo, es benigno, hace el bien. Tercero, no tiene envidia. Qué lindo eso, no tiene envidia. Siempre
El marido va a querer lo mejor para su esposa. Cuarto, no es jactancioso. Quinto, no se envanece. Sexto, no hace nada indebido. Qué bueno, nada indebido. Séptimo, no busca lo suyo. Octavo, no se irrita. Noveno, no guarda rencor. Décimo, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 11. Todo lo sufre. 12. Todo lo cree. 13. Todo lo espera. 14. Todo lo soporta. 15. El amor nunca deja de ser. Entonces, el someterse a Dios, en el temor de Dios, también se demuestra en la relación con nuestra familia y, como veremos más adelante, también con la gente que trabaja con nosotros. Y en el temor de Dios tenemos que funcionar con el amor ágape que hemos visto. Que esa sea la tónica, que esa sea la norma en la relación con Dios y con el prójimo. Amados, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.